Bien. ¿Ustedes pueden ver la presentación? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy Sí, bien. profesor. Correcto. Entonces vamos a comenzar. Bien. Vamos a hacer la sesión 15, que es ya prácticamente la penúltima clase que vamos a llevar. ¿Sí? Ya saben que después de la clase 16 viene el examen de la cuarta unidad. Y para eso ustedes ya tienen sus notas de las 3 primeras unidades para que vayan viendo cómo va su avance, cuántos puntos les falta para aprobar o qué puntaje deben eh, concluir para poder sacar un buen promedio. Bien. Bien, antes de que me olvide, por ahí estará el delegado. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto, no? Sí, diga. Sí, bien. Roberto, eh, recuerda que nosotros en el curso de administración nos falta una clase, que es la clase de la próxima semana. Bien. Entonces, la próxima semana, día 8, es feriado. Tenemos dos alternativas. Una de las alternativas es que hagamos de todas maneras clase, dentro del horario que nosotros normalmente hacemos la clase. Y por eso es bueno que tú los consultes y este fin de semana me tengas una respuesta. Ya, La, profesor, lo vamos a consultar. la otra alternativa es que no hagamos clase, respetemos el feriado y yo les deje una tarea sobre esa clase, y ustedes averiguan la información, revisan la información, presentan la tarea, pero eso sí, en el examen yo también voy a tomar preguntas sobre ese tema. ¿Bien? Ujú. Entonces, dos opciones. O hago clase, o ustedes hacen una tarea y estudian de lo que puedan encontrar en la internet o en los textos que ustedes encuentren. ¿Sí? Esas son las dos Profesor. opciones. El turno de la mañana ha decidido hacer clase. Bien. Pero eso no quiere decir que ustedes de repente quieran hacer trabajo, porque es independiente. Bien. Pónganse de acuerdo específicamente en el curso de administración. Recuerda que en administración podrían haber alumnos que no pertenecen al segundo ciclo. Entonces, tiene que ser unánime la respuesta. Y tú me la transmites. Me dices, profesor, hemos decidido todos, ¿sí? Todos hemos decidido que haga clase. O profesor, déjenos un trabajo, ya nosotros buscamos la información. Y para el examen, con la información que tenemos, nos basta para dar nuestro examen. Yo ya preguntaré sobre ese tema. ¿Está claro? Sí, profesor, está claro. Correcto. Entonces vamos a empezar ahora sí la clase de políticas. Por favor, dejen el chat libre, ya ese detalle de preguntar. Yo no les he pedido que me pongan sus apreciaciones. Estoy hablando únicamente con el delegado. Ustedes ya se reunirán en privado y tomarán una decisión, pero yo no les he pedido que me llenen el chat de sus opiniones, por favor. Bien. Sesión 15, dispositivos médicos. Vamos a ver la normatividad reguladora de dispositivos médicos. Vamos a ver algunos conceptos ustedes ya conocen, otros conceptos los van a ustedes a aprender, ¿no? O profundizar en la clase del día de hoy. Por ejemplo, ¿qué cosa es un dispositivo médico? Cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, reactivo, calibrador in vitro, aplicativo informático, material u otro artículo similar o relacionado, previsto por el fabricante para ser empleado en seres humanos. Es decir, un dispositivo médico es cualquier aparato o dispositivo que se utiliza para la salud de las personas. ¿Está claro el concepto? Sí. Muy bien. Entonces, nosotros podemos utilizar un dispositivo médico para diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento o alivio de una enfermedad.
Un dispositivo médico nos permite curar una enfermedad. Del mismo modo, un dispositivo médico nos puede permitir también el diagnóstico, monitoreo, tratamiento, alivio o compensación de una lesión. Compensación de una lesión. Entonces, un dispositivo médico también sirve para aliviar o tratar una lesión. Del mismo modo, un dispositivo médico también nos sirve para la investigación, el reemplazo, la modificación o el soporte de la anatomía. Por ejemplo, las famosas prótesis. Las famosas prótesis también son considerados dispositivos médicos. Del mismo modo, un dispositivo médico permite o sirve de soporte o mantenimiento de la vida. Ustedes tienen el caso característico de un dispositivo médico, por ejemplo, las camas UCI, ¿sí? Los equipos de reanimación permiten el mantenimiento de la vida. Tenemos también los dispositivos médicos que permiten o controlan la concepción o el embarazo. Entonces, cuando hablamos de dispositivos médicos que impiden el embarazo, tenemos a los preservativos, la T de cobre o dispositivo intrauterino, los anillos o aros vaginales, etc. Y cuando hablamos de dispositivos médicos que facilitan o permiten el embarazo, estamos hablando de aquellos dispositivos que permiten la fecundación in vitro. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bien. Cuando hablemos de dispositivos médicos contra o de control de la concepción, vamos a hablar de dispositivos médicos que son cosas muy distintas de aquellos medicamentos que se utilizan como anticonceptivos. Una cosa son medicamentos que sirven como anticonceptivos y otra cosa son dispositivos médicos que sirven como métodos anticonceptivos. ¿Está claro? Sí, profesor. Profesor, disculpe, ahí ya nos enredamos, al menos me enredé un poquito. A ver, Dice, cuando yo le hablo dispositivo a ver, permítame explicar. Cuando yo hablo de un dispositivo médico, estoy hablando de un aparato, de un instrumento. Y ujú. cuando hablo de un medicamento que sirve para el control del embarazo, estoy hablando de un medicamento. Por ejemplo, medicamentos hormonales, los famosos parches o los medicamentos que se consumen para el mes o las ampollas que también impiden el embarazo. Por ejemplo, mesigina. Por ejemplo, orales, microginón. Por ejemplo, los parches que se colocan en los brazos que sirven para la liberación de hormonas que impiden el embarazo. Esos son son medicamentos anticonceptivos. Pero cuando yo hablo de dispositivos médicos, estoy hablando de aparatos, de instrumentos. Por ejemplo, una T de cobre. Ahí no hay ningún medicamento. Por ejemplo, un preservativo. Ahí tampoco hay ningún medicamento. Ahí tenemos una barrera física que va a impedir la concepción. ¿Está claro? Profesor, disculpe, profesor Julio. Sí, le escucho. Una pregunta, ¿cómo se llama, disculpe, mi ignorancia, cómo se llama ese metal que colocan acá en el brazo a las mujeres que también es anticonceptivo? Metal que colocan en el brazo. Sí, pues, o sea, realmente no sé cómo es su nombre de ese anticonceptivo. Metal que Parche. colocan en el brazo, No sé si no. es un metal o algo acá. Ya, se llaman La parches T de hormonales. cobre. Parches Implante, el hormonales. implante. Implante. A ver, Oh, no sé. a ver, les vuelvo Gracias. a repetir. Les vuelvo a repetir para que les quede claro. Cuando hablamos de métodos anticonceptivos, estamos hablando de dispositivos médicos.
Los dispositivos médicos impiden que el espermatozoide se contacte con un óvulo y lo fecunde. Entonces ahí estamos hablando de preservativos, aros vaginales, ¿sí? Y cuando hablamos de dispositivos intrauterinos, estamos hablando de la T de cobre. La T de cobre es un dispositivo que se coloca en el útero de la mujer y que libera una serie de químicos, mejor dicho, tiene presencia de iones de plata e iones de cobre. Estos iones van a matar a los espermatozoides y van a impedir que puedan llegar al óvulo y fecundarlo. ¿Sí? Eso es dispositivos médicos. Cuando usted utiliza una sustancia que va a ingresar a su organismo, va a ser transformada, va a llegar al torrente sanguíneo y va a tener un efecto en un órgano, estamos hablando de un medicamento. Si usted toma un anticonceptivo oral, ese medicamento tiene que llegar a la sangre y tiene que llegar al útero de la mujer, cambia la constitución de las hormonas y se produce la imposibilidad de un embarazo. Si usted se coloca un parche, ¿no? Ese parche va a liberar hormonas y esas hormonas van a impedir que se produzca un embarazo. Ahora bien, ¿a qué se refiere usted? Profesora, ¿a qué grupo pertenece ese método? Entonces, si libera, ¿es un medicamento o Los un... parches, está hablando usted de los Sí, parches. sí, de los parches. Los parches liberan medicamentos, liberan hormonas. Ya, profesor, gracias. ¿A eso se refería usted? Sí, pues estaba confundida, no sabía a qué grupo pertenece. Como se Perfecto. está hablando de los medicamentos y los otros son los Dispositivos dispositivos. médicos. Sí. Dispositivos médicos. ¿Les ha quedado claro a todos? Profesor, y entonces el Sí, profe. implante es un dispositivo médico Ya. ¿Dónde se coloca el implante? en el brazo. ¿Y qué libera ese implante? No sé. Hormonas. Hormonas. Entonces, Hormonas. si libera hormonas, es un medicamento. Ah, es un medicamento. Ya, profesor. Muy bien. Ok. Lo que pasa es que lo que cambia es la vía de administración. Un parche va por fuera y un implante va intradérmico. Eso es lo único que cambia, la vía de administración. Pero el principio sigue siendo el mismo, liberar hormonas. ¿Está claro? Sí, profesor. Correcto. Muy bien. Vamos a continuar. Por último, también se considera dispositivos médicos aquellos utilizados para la desinfección de dispositivos médicos. O sea, aparatos que sirven para desinfectar equipos médicos o instrumental quirúrgico se le considera un dispositivo médico. También se considera dispositivo médico toda sustancia que sirva para desinfectar un material quirúrgico. ¿Está claro? Un ejemplo, profesor. Un ejemplo, un equipo que sirve para desinfectar material quirúrgico son estos equipos donde se utiliza vapor, se utiliza radiación y esteriliza el material quirúrgico. ¿Sí? Se les llama estufas. ¿Está claro hasta ahí? Ya. Ustedes verán Sí, que profesor. cuando se utilizan pinzas, se utilizan clamps o se utilizan bisturís, estos bisturís generalmente son en primer lugar lavados. Una vez que han sido lavados, son introducidos a estos equipos que generan alto calor, ¿sí? O radiaciones, de tal manera que todos los microorganismos en este material quirúrgico son eliminados. Y el producto o el instrumento queda estéril nuevamente para utilizar en otro paciente. ¿Está claro?
Sí, profesor. Ahora bien, también existen sustancias que son consideradas dispositivos médicos porque ayudan a esterilizar estos equipos quirúrgicos o estos instrumentos quirúrgicos. ¿Está claro? ¿Ustedes conocen cómo se llaman o el nombre de alguno de estas sustancias? No, profesor. ¿No saben? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce? ¿El alcohol, profesor? No, señorita, el alcohol es un galénico. Profesor, disculpe, el agua destilada, ¿para qué se utilizan algunos materiales para cuando después que lo lavan lo El dicen que agua, tenemos que usarlo en agua destilada? el ¿Cuál es agua su razón? destilada sirve simplemente para lavar, pero no desinfecta. Estamos hablando de desinfectar. Claro, sí, Así es. Sirve para lavar simplemente. El ácido hialurónico no nube, no sirve para desinfectar ni instrumentos quirúrgicos, ni materiales médicos, ni ningún dispositivo médico. ¿Conocen o no? Ya escuché otra pregunta, por eso dije eso. No, profesor. profesor no nos puede ayudar. No, les voy a dejar como tarea para la próxima semana. Bien, van a averiguar el nombre, ya lo voy a publicar en el grupo o en anuncios. ¿Qué sustancias se utilizan para la desinfección de dispositivos médicos? ¿Sí? Eso es a la tarea que ustedes van a averiguar. ¿Sí? Bien, Ah, muy bien, vamos a continuar. Ya, profesor. Bien. Antiguamente los dispositivos médicos se categorizaban en tres grandes grupos. En tres grandes grupos. Se categorizaban los dispositivos médicos como insumos o material descartable, instrumental médico, quirúrgico y odontológico, y por último, equipos médico, quirúrgico y odontológico. Entonces se categorizaban en descartables, de acero quirúrgico y en equipos. Esa era la antigua clasificación desde el año 1997 hasta incluso el año 2015. Pero este tipo de clasificación con las nuevas tecnologías ha quedado obsoleta. ¿Sí? Ha quedado obsoleta. Entonces, si esta categoría ha quedado obsoleta, díganme ustedes, ¿qué clasificación tenemos actualmente para los dispositivos médicos? ¿Cómo se categorizan actualmente los dispositivos médicos? ¿Cómo se clasifican los dispositivos médicos? ¿Cuáles son las categorías de dispositivos médicos? Bajo riesgo, moderado y alto, profesor. Son 4, falta una. Y alto, moderado. Y el alto riesgo. No me sé, profesor. Bien, la última categoría se llama críticos en materia de riesgo. Entonces, esta antigua clasificación ya quedó en desuso. Porque generaba muchas confusiones. Actualmente se está utilizando la siguiente categorización. Los dispositivos médicos, como ustedes saben, se clasifican en dispositivos de bajo riesgo, moderado riesgo, de alto riesgo y crítico en materia de riesgo. Esa es la nueva clasificación que utiliza el término riesgo. Para poder entender por qué se utiliza de esta manera, vamos a, en la siguiente diapositiva, entender el concepto de riesgo. Vean ustedes, de acuerdo al Decreto Supremo 016 del año 2011, riesgo se clasifica a una probabilidad de ocurrencia de un evento adverso. Les voy a poner un ejemplo. Vean ustedes la imagen que está en el lado derecho. Ven una persona
¿no? Caminando por la cornisa o por el filo de un puente. ¿Hay posibilidades de que se caiga? Sí, profesor. No pone el Sí, Profesor. peligro. Podría ser. Hay bastante peligro, bastante posibilidad de que se caiga. Entonces, ¿tiene un riesgo alto? Sí. Bien. sí, Vean ustedes la imagen del centro. Ustedes ven una niña que lo que está haciendo es taparse un ojo y está leyendo una serie de letras que está en una cartilla. En esta imagen, ¿hay posibilidades de que la niña sufra algún daño o accidente? No, profesor. no, profesor. Definitivo que no. ¿Por qué? Porque el riesgo de este dispositivo médico es muy bajo, es menor. Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgo, hablamos de la posibilidad de que ocurra un daño o un accidente. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, entendiendo el concepto de riesgo, nosotros podemos evaluar que existen dispositivos que casi no causan daños y tenemos una serie de dispositivos donde el daño o la probabilidad de que ocurra un accidente es mayor. Por ejemplo, en los dispositivos médicos de bajo riesgo, también llamados dispositivos médicos no invasivos, el uso es básicamente externo. La posibilidad de que ocurra algún accidente es mínima. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. En la medida que seguimos penetrando la piel o el organismo, los dispositivos aumentan su riesgo. Por ejemplo, tenemos dispositivos médicos invasivos, que serían los dispositivos de moderado riesgo, porque ellos ya penetran la piel, ya ingresan a nuestro organismo. Tenemos la siguiente categoría, altos en materia de riesgo, aquellos dispositivos médicos activos o dispositivos médicos que llegan incluso hasta ciertos órganos. Estos dispositivos, al penetrar más el organismo, incrementan la posibilidad de riesgo. ¿Está claro para todos hasta ahí? Yes. Muy bien. Y por último, tenemos aquellos dispositivos que tienen reglas especiales, que también son llamados críticos en materia de riesgo. Son dispositivos que incluso la vida del paciente depende del uso de estos dispositivos. ¿Sí? ¿Les ha quedado claro a todos? Profesor, ejemplo. Lo vamos a ver a continuación. No pierda cuidado. En las siguientes diapositivas vamos a ver ejemplos. Bueno. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, dispositivos médicos de bajo riesgo, como les he mencionado, son aquellos dispositivos que tienen poca o nula probabilidad de que produzca algún daño. Acá tienen ustedes en la imagen algunos dispositivos que se utilizan externamente. Recuerden, muchos de estos dispositivos necesitan algunos detalles en cuanto a su fabricación. Por ejemplo, el algodón. Pregunta básica para ustedes. ¿Es aséptico o es estéril? Estéril. Aséptico. Bien. Quien me dijo aséptico, ¿por qué me dijo aséptico? Y quien me dijo estéril, ¿por qué me dijo estéril? Estéril, Sí, ¿por qué? La pregunta, si usted dice estéril, dígame por qué. porque es un producto que solamente se puede utilizar una sola vez y se va a utilizar en un solo caso. No se puede, supongamos que vas a poner una inyección, no vas a limpiar el glúteo de una persona para vuelta a volver a limpiar a otra persona. Ya, perfecto. Ahora yo te hago otra pregunta.
¿Un bajalenguas es aséptico o es estéril? Estéril, porque es personal también, pues no. Si supongamos que también tienes varios pacientes que vienen con dolor de garganta, no le vas a poner el mismo a todos. No, la pregunta no es esa. La pregunta es, desde el primer uso, ¿ese producto es estéril o es aséptico? Usted dice que es estéril, pero no me explica por qué es estéril. Porque viene sellado. Bien. A ver, préstenme atención para que me entiendan. Cuando ustedes, a ver, señorita Techeli, por favor, deje de jugar en mi pantalla. Si no la- Profesor, fue sin querer. Disculpe. Bien. Quería Ya, preguntarle que me dé perfecto. el concepto de aséptico y estéril. Justamente a eso voy. Si usted me dejara hablar y no jugara en mi pantalla, yo estuviera explicando. Bien. A ver, préstenme atención. Cuando ustedes compran una jeringa, la jeringa viene en un empaque. En este empaque que viene completamente sellado, ¿ingresa aire o ingresa humedad? No, No, definitivamente que no. es estéril. Cuando ustedes compran una bolsa de algodón, ¿esta bolsa tiene agujeritos o ingresa aire a su interior? No, profesor, está cerrado. Está cerrado, pero estará estéril, así como la jeringa. Completamente sellado. No, no No, está completamente. no está. Entonces, entiendan ustedes, cuando nosotros hablamos de estéril, hablamos de un producto que ha pasado por un proceso de esterilización donde hay cero cantidad de microorganismos, porque ese producto va a ser ingresado a nuestro organismo. Pero cuando hablamos nosotros de un producto aséptico, hablamos de un producto completamente higiénico, pero que no es estéril. Por eso ustedes pueden ver acá hisopos. ¿Ustedes han visto una caja de hisopos? ¿Los hisopos son estériles? No, No, profesor. No. Cuando ustedes ven un bajalenguas, los bajalenguas no son estériles, porque no viene en un empaque individualizado que diga esterilizado. Viene en una bolsa, viene en un empaque, o viene en una caja, o vienen sueltos. Entonces, cuando ustedes hablen de aséptico, hablen de un producto higiénico, pero cuando hablen de un producto estéril, hablen de un producto que ha pasado por un proceso donde hay cero microorganismos. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Mejor, profesor. Correcto. Entonces, todos los productos de bajo riesgo son asépticos, pero no son estériles. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien, acá tengo unas consultas en el chat. No nube. Aséptico quiere decir que es un producto higiénico, pero no garantiza que el 100% haya ausencia de microorganismos. Podría haber. Podría haber. Por eso es que los dispositivos médicos de bajo riesgo, su uso es externo. Ahora, ustedes me dirán, pero el algodón lo utilizamos en heridas. Sí, pero para poder garantizar que no haya microorganismos, a este algodón nosotros le colocamos alcohol, le colocamos agua oxigenada que va a matar todos los microorganismos. ¿Está claro? Profesor, disculpe, ¿y las curitas? De la misma manera, las curitas tampoco son estériles. Revise usted la información del empaque de una curita y va a ver que en ninguna parte dice que esa curita es estéril. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Ahora bien, cuando hablamos de dispositivos de moderado riesgo, hablamos de aquellos productos que sí van a penetrar la piel, entonces necesitan mantener esterilidad. ¿Bien? Tienen ustedes catéteres, tienen ustedes sondas, tienen ustedes también guantes. Recuerden, hay dos tipos de guantes. Los guantes estériles que sirven para intervenciones quirúrgicas
Y en el caso de guantes de examinación, que son de bajo riesgo porque no son estériles. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Pregunta. En la imagen ustedes pueden ver hisopos. Hisopos. Estos hisopos son los que nosotros utilizamos para la limpieza de la nariz, la limpieza de repente de los oídos. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor. Pregunta, y eso para que vayan averiguando, no me la respondan ahora. ¿Los hisopos para COVID-19 serán de bajo riesgo o de moderado riesgo? De moderado riesgo. Moderado riesgo. No me contesten, averigüenlo, por favor, averigüenlo. Esa es una pregunta que quiero que ustedes averigüen para la próxima clase. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Sí, profesor, para la otra clase. Perfecto. Muy bien. Continuamos. Alto riesgo, aquellos dispositivos que también son estériles y que van a incluso a penetrar algunos órganos. Vean ustedes, tenemos acá una prótesis en la cadera. Acá tienen ustedes una prótesis en la cadera. Tienen un implante dentario. Este implante está atornillado a la mandíbula del paciente y de ahí va a ser recubierto con resina para dar la apariencia de un diente. Tienen ustedes aquí en esta imagen del doctor implantes mamarios, ¿sí? Es un cirujano estético que va a colocar un implante mamario de silicona. Estos dispositivos son de alto riesgo. Bien. Por último, tenemos aquellos dispositivos que son críticos en materia de riesgo que incluso depende la vida de la persona. Por ejemplo, un marcapasos, por ejemplo, un stent coronario o un bypass coronario, por ejemplo, una cama UCI. Una cama UCI. Es un dispositivo donde está o depende la vida del paciente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor, ahí se entendió. Correcto. Bien. ¿No hay más preguntas? Entonces ya saben, tienen que averiguarme cuántos interrogantes. 2. Sustancias que se usan para desinfección de dispositivos médicos y averiguarme si los hisopos para COVID-19 son de bajo riesgo o de moderado riesgo. ¿Está claro? Sí, profesor. Bien. Trabajo de aplicación. Elaboren un listado de 4 dispositivos médicos que se usan en COVID-19. ¿Sí? Uno de cada categoría de riesgo. A ver. 4 dispositivos médicos, uno para cada categoría de riesgo. Es decir, uno de bajo, moderado, alto y crítico. Que se usan en COVID-19. Ojo, que se usen en COVID-19. Bien. A ver. 4 dispositivos médicos que se utilicen en COVID-19. Uno de cada categoría de riesgo. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profesor. Muy bien. Y además, me tienen que colocar brevemente, muy brevemente, cómo se utiliza este dispositivo médico en COVID-19. Les voy a poner un ejemplo. Termómetro, ¿no? Un termómetro oral, ¿sí? De bajo riesgo. Se utiliza en COVID para medir la temperatura y ver si el paciente tiene o no tiene fiebre. ¿Está claro? ¿El ejemplo quedó claro? Sí, profesor. A ver. ¿Como el pulsímetro, profesor? Como el pulsímetro o oxímetro de pulso, que se llama, ¿no? Sí. Ok, gracias.
Bien. Señorita Nube, no es mi volumen. ¿Ustedes me escuchan bien, chicos? Sí, sí, escuchamos bien, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces O sea que, disculpe, o sea que, por ejemplo, o como se ha hecho, buscamos como el termómetro y buscamos de si es riesgo moderado, bajo riesgo, de qué riesgo es y aparte para qué sirve. ¿para qué se Así. usa en COVID-19? Miren, COVID-19. así es. Le voy a poner un ejemplo. En ciclos anteriores, un alumno me puso preservativos, bajo riesgo. ¿No? El preservativo sirve para evitar los embarazos. ¿Sirve para COVID-19? No. No. Entonces, Oh. entonces está mal. Y yo le tuve que bajar puntos. Por eso les digo la indicación, que se usen en COVID-19. Ustedes han mencionado el oxímetro de pulso. Perfecto. ¿Para qué se utiliza el oxímetro de pulso en COVID-19? Para medir la oxígeno. Para ver la saturación. La saturación, profesor. Saturación de oxígeno. Entonces, sí se usa. Entonces, está correcto. ¿Está clara la tarea? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor, ahora sí. ¿Para cuándo es la tarea, profesor? No recuerdo en este momento, pero creo que es para mañana hasta las 12 de la noche. ¿Sí? Para Está mañana, bien, profesor, muchas para gracias. mañana. Hasta mañana 12 de la noche. Creo que hasta mañana a las 12 de la noche está disponible. ¿Bien? 12 de la medianoche allá. Sí. Gracias. Bien. ¿Alguna pregunta ya para ir terminando? Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿El balón de oxígeno estaría dentro de un dispositivo médico? Claro, yo supongo que lo conectan, ¿no? Ya. Porque ahí ingresaría y ya no sería un dispositivo médico. Perfecto. Pero A ver. solamente el balón. Perfecto, pero les recuerdo, el balón de oxígeno sí es un dispositivo médico, pero el oxígeno es un medicamento. Ok, gracias. Correcto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, pero sí podría poner, por ejemplo, ¿no? Una suposición, o sea, el balón de oxígeno, porque eso sí se Sí, utilizó pero en a el- ver, escúcheme usted. ¿El balón de oxígeno para COVID-19 se usa solo? No se usa con oxígeno. No. Ella libera el medicamento. No, y un No, aparte del oxígeno, se utiliza con una manguera, se utiliza con una una mascarilla, y se válvula. utiliza con una válvula, y se utiliza además con un controlador. Entonces ya no hablamos solamente de un balón de oxígeno. ¿De qué hablamos entonces? Equipo. De un respirador artificial. ¿Sí? ¿Está claro? Ah, ya, profesor. Ok, Ya. listo. Y viene con medicamentos, ¿por qué te dijo que los dispositivos médicos no vienen? No, por eso les estoy diciendo, si ustedes me ponen balón de oxígeno, está mal. Pero si ustedes me ponen equipo de respiración artificial, está correcto. ¿Sí? ¿Les quedó claro entonces la descripción? Sí, profesor. Bien. ¿Alguna última pregunta ya para ir terminando? Bien. ¿Alguien más levantó la mano? ¿Está todo claro? Bien. Profesor, mande el video para verlo. Ya, perfecto. Terminamos la clase. Una vez que terminemos la clase, envío los videos. Bien. A ver. Profesor, gracias. Por último, les vuelvo a repetir, hay dos temas que tienen ustedes que averiguar. Tema número 1. Sustancias que se utilizan para la desinfección de dispositivos médicos. Y pregunta número 2. ¿Cuál era la pregunta número 2? Si los hisopos que se utilizan para los exámenes de COVID-19 eran de bajo riesgo o de moderado riesgo. ¿Está claro las dos preguntas que les he dicho que me averigüen? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Entonces, entendida la clase. Pregunta final, ¿está todo claro? Profesor, una consulta. A ver, dígame. Aparte de las dos preguntas, vamos a hacer el trabajo que usted nos acaba de dejar. ¿Lo vamos a presentar en cada hoja o lo podemos hacer en un solo informe?
No, las preguntas son para que ustedes entiendan y sepan, porque yo para la próxima clase puedo tomar un oral de esas preguntas. Ah, ya, profesor, listo, gracias, Ustedes disculpe. acá tienen su tarea. Esta es su tarea. Bien, esta es la tarea que tienen que realizar. ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Ahora pues para presentar la tarea, disculpe. La tarea, ¿no? Porque no está activa. Es que tengo que terminar la clase para poder activarla. Ah, ya. Profesora, ¿no? La otra pregunta era de los hisopos, dijo. Los Que- hisopos para COVID-19 son de bajo riesgo o de moderado riesgo. Esa era la Ah, ya. pregunta. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Profesor, disculpe. La otra pregunta de las sustancias que se utilizan para qué dijo, no me logré escuchar. Para la desinfección, la esterilización de dispositivos médicos. Ya, gracias. Muy bien. Listo, chicos. ¿Terminó su clase, profesor? ¿O va a seguir otro temita más? No, ahí termina el trabajo de aplicación. ¿O quieres que siga con la clase de la otra semana? Es que como estoy en otra clase. Ah, mira, no me estás prestando atención. Ah, qué bien. Sí, no, sí, voy a entrar a otra clase, digo. Ah, ya. Perfecto. Muy bien. Pero, dígame, pues. No, no te preocupes. Ya estamos terminando. A pedido tuyo. No hay problema. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Vamos a terminar esta clase. Vamos a dejar de compartir.